lobos solitarios sueltos por el mundo. Europa empieza a preocuparse. Exacto. Porque incluso se abre un capítulo entre el propio Estados Unidos y España, planteando justamente, por ahora, una suerte de intercambio verbal bastante elevado de tono que puede traer consecuencias económicas graves porque España exporta muchas cosas a Estados Unidos, ¿no? Bueno, y en el marco de un enfrentamiento abierto entre Pedro Sánchez y Donald Trump. ¿Nos contás un poco cómo está la cosa entre España y Estados Unidos hoy? Más que tensa, Marina Facundo, más que tensa. ¿Por qué? Vamos a recapitular qué pasó. Bueno, los Estados Unidos, a través de su presidente, por supuesto, Donald Trump, dijeron que van a cortar el comercio con España. Como bien señalaba Facundo, es un comercio realmente muy, pero muy importante. ¿Y por qué? ¿A qué refiere esto? Porque España dijo que no va a habilitar la utilización de 2 de las bases militares que tiene en su territorio, bases militares que podría eventualmente llegar a necesitar los Estados Unidos justamente en este contexto. Además, Sánchez fue más allá, vamos a escucharlo en instantes nada más, pero evidentemente está alineado con la situación vinculada con el derecho internacional. Dice, no se puede hacer una guerra sin tener en cuenta el derecho internacional, y por eso también cita, bueno, a la ONU y a la posibilidad de que efectivamente se vuelva a esa mirada más globalizada. Fíjate, Lu, que cuando uno profundiza en el intercambio comercial entre Madrid y Washington, España exportó 16.700 millones de dólares a Estados Unidos en 2025, ya venía cayendo 8% menos comparado del año previo, e importó 30.174 millones. ¿Qué vende básicamente España a Estados Unidos? Aceite, jamón, maquinaria y vino, que es lo que más exporta, repito, España a Estados Unidos. Si Estados Unidos cierra eso, Europa entra en un problema, por lo menos España entra en un problema, y hay que ver a la Unión Europea cómo le cae esto, ¿no? Sí. Bueno. Si te parece, Luciana, compartimos lo que dijo Pedro Sánchez. Nadie sabe con certeza qué pasará ahora. Ni siquiera están claros los objetivos de quienes lanzaron el primer ataque. Pero tenemos que estar preparados, tal y como dicen los promotores, para la posibilidad de que esta sea una guerra larga, con numerosas bajas y, por tanto, con consecuencias graves también a escala global en términos económicos. La posición del Gobierno de España ante esta coyuntura es clara y consistente. Es la misma que hemos mantenido en Ucrania o también en Gaza. En primer lugar, no a la quiebra de un derecho internacional que nos protege a todos, especialmente a los más indefensos, a la población civil. En segundo lugar, no a asumir que el mundo solo puede resolver sus problemas a base de conflictos, de bombas. Y finalmente, no a repetir los errores del pasado. En definitiva, la posición del Gobierno de España se resume en 4 palabras: no a la guerra. Bueno. Y atención, Marina Facundo, porque a partir de esto entra un nuevo jugador muy gravitante en toda esta situación, que es China, que acaba de darle su respaldo a España. Bien, ahora vamos a buscar ese comunicado oficial y le damos la bienvenida a Rosa Reigía, que es vicepresidenta de ACOM de España, que es Acción y Comunicación sobre Medio Oriente, justamente para que nos ayude a entender estas cuestiones que describía Luciana. Rosa, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola Marina, gracias a vosotros. No, por favor. Bueno, una primera mirada sobre lo que fue el discurso de Pedro Sánchez, y bueno, ahora vamos a repasar también la virulenta respuesta de Donald Trump, ¿no? Sí, el discurso de respuesta del presidente Pedro Sánchez creo que es bastante simplista, porque no está teniendo en cuenta la cantidad de factores internacionales que están jugando en este conflicto. O sea, no es una cuestión solo de no a la guerra o sí a la paz, ¿no? Está convirtiendo todo en un discurso, como te digo, político, simplificándolo a un escenario político casi de votos a nivel local, ¿no? A nivel doméstico. Él está llevando todo a una situación muy española porque a él le conviene. Tenemos un problema ahora en España con este gobierno, no tenemos presupuestos aprobados, hay mucha tensión política y él lleva los últimos tiempos generando mucha tensión interna, y todo trata de politizarlo de esta manera, sobre todo porque tiene un problema de corrupción muy grave dentro de las filas del Partido Socialista e incluso de su propia familia, ¿no? Lo que pasa es que en esta ocasión quizás pues se ha pasado de frenada
como decimos en España, no sé si usáis esta expresión en Y Argentina. acá pero se decimos entiende. que se pasó varios pueblos. Se pasó varios pueblos, Pero es claro. la misma idea. Pasan a los pueblos. Y no ha dimensionado que quizás esta vez ese juego que él suele utilizar de siempre doblar la apuesta, pues con Donald Trump no ha funcionado, ¿no? Con Israel le ha funcionado desde el 7 de octubre. La hostilidad de este gobierno a las posiciones de Israel ha sido muy evidente, liderando desde luego a nivel internacional toda la agenda más pro-palestina, pero más allá de eso ha llevado a la llamada del boicot contra Israel. Claro. Entonces, Ahora, Rosa, hasta ahí el panorama era más o menos, puntualmente aceptable. esto Clarísimo último, esto es que clarísimo. contás. Rosa Facundo te Clarísimo. saluda. ¿Cómo te va? Buen mediodía aquí en Buenos Aires. Cuando vos hablás, me paro un minutito en el boicot. ¿Cómo le cae esto a la Unión Europea? ¿Cómo le cae a Europa que Sánchez avance o acelere solo con los fines que acabas de explicar en términos de polarizar con Donald Trump? ¿Cómo cae esto? Porque estamos hablando de muchísimos dólares, muchos negocios que podrían truncarse. Bueno, esto es nefasto para España y nefasto para la Unión Europea porque pone al final a la Unión Europea en una situación muy complicada en un país de la Unión, en un país de peso además, porque España es un país grande dentro de la Unión. Entonces está confrontando al final, sí, está intentando hacer una confrontación también entre Europa y Estados Unidos, en el que vemos que los grandes países europeos se han alineado con Trump en el tema de la guerra. Al final, Irán es una dictadura, es una tiranía, acaba de matar a más de 40.000 personas en 2 semanas. Y eso es intolerable y eso es contra lo que estamos ahora mismo luchando a nivel internacional. Las consecuencias son gravísimas para España. También habéis mencionado el tema de las importaciones, pero hay que recordar que España es dependiente del gas de Estados Unidos, hasta un 61%. 61%. Y eso tiene puede tener consecuencias muy graves a nivel económico para todos los españoles. Claro, y pensaba en la opinión pública porque hablabas, Rosa, de que Sánchez está dirimiendo esto casi para el fuero interno o para sus propias bases. Intuyo que quienes los apoyan y quienes apoyan a su partido estarán muy de acuerdo con su posición, pero la pregunta es si esto alcanza para ganar una elección. Claro. Bueno, Sánchez no ganó las elecciones tampoco la otra vez. Hizo una gran coalición que es la que le está manteniendo en el poder. Entonces no sabemos si ahora otra vez perdería y volvería a mantener esa coalición. Precisamente ahora las tensiones internas son grandes. Con los separatistas catalanes hay una coalición bastante amplia con la que Sánchez está tratando de lidiar. Se transó mucho, tuvo que ceder mucho en la mesa para ser ratificado. Luciana. Rosa, ¿cómo se vive desde la calle esta situación? Digo, teniendo en cuenta que Europa pareciera estar muy lejos de Irán, pero no lo está tanto en relación con lo sucedido en Chipre, en relación con lo sucedido en las últimas horas respecto de ataques por parte de Irán a Turquía, que es miembro de la OTAN. ¿Cómo se vive esto? Bueno, yo creo que la gente en la calle en España está empezando a pensar que nuestro presidente ha perdido la cabeza. Porque verdaderamente nos está poniendo en una situación complicadísima a todos los españoles. Porque esto no va a afectar al gobierno de España, es que esto afecta a todos los españoles, afecta a nuestras importaciones, a nuestras exportaciones, a nuestras relaciones de las grandes compañías que sí tienen intereses en Estados Unidos, que pueden ver que sus cuentas bancarias o sus grandes cuentas financieras se vean afectadas por este juego, por esta declaración política, ¿no? O por este juego político. Desde luego que estoy segura que en España todos somos pacíficos y nadie queremos una guerra gratuita, en eso creo que todos estamos de acuerdo, pero tenemos que entender que en la complejidad de la geoestrategia de Oriente Medio y de lo que estamos viviendo actualmente, no todo es blanco o negro. Y España se está posicionando desde luego en un eje antioccidental. Rosa, más allá de Sánchez, ¿no hay un posicionamiento histórico de España con ese no a la guerra? Más allá de que después cada político lo utilice en su contexto. También dábamos cuenta de que en Estados Unidos y en Israel hay o se está entrando en un escenario electoral y bueno, cada uno utiliza por supuesto su estrategia. ¿No hay una tradición histórica también que está intentando poner arriba de la mesa Sánchez? Sí, este no a la guerra, que ya fue bastante conocido con el presidente Rodríguez Zapatero, que fue después de los atentados del 11S, tuvo una buena repercusión política para el Partido Socialista. Quizás están intentando llevar a los españoles a ese marco mental en el que fue algo positivo para los españoles, pero para el Partido Socialista en este caso, pero creo que no tiene nada que ver. Claro. O sea,
no se puede, es incomparable, ¿no? El momento, sobre todo el momento histórico, que las cosas evolucionan y el presidente no es el mismo que fue en ese momento y la política no es la misma y uno se tiene que adaptar a eso. Yo creo que un gran líder de un país lo que sí sabe es adaptarse a los intereses generales de un país. Bueno, es que obviamente más allá de las consecuencias en términos de importación, el dato que dabas de que el 61% del gas depende de Estados Unidos es un dato que lo resume todo muy bien, me parece. Te pedimos un minuto, Rosa. Vamos a abusar de tu tiempo y sumamos a la charla a Gabriel Astrosky, que está en Tel Aviv, está, bueno, lamentablemente uno de